Bien, bien, bien. Bueno, Buenísimo, buenísimo. Bueno, éramos hola, buenas. ¿cómo va? Eh, Bien, primero presentarla. Ella es Gabriela Chaya. Bueno, ella es psiquiatra, Ujú. porque bueno, había surgido un poco yo tampoco tenía la certeza, o sea, es culpa mía en principio también, Oh, porque yo tenía la idea, porque te hemos escuchado hablar muchas veces, y digo, o sea, hablas tan como con tanto conocimiento de los campos de la psiquiatría también y como de la comunidad también como médica, que a mí me hacía, digo, no sé si es solo, no sé si es psicóloga. Para mí, bueno, cuestión que en fin, mm. confirmaste mi sospecha. Sí, Este, sí, sí. bueno, un Igual poco como para, es algo que me pasa usualmente y que también me cae bien, digamos. Lo que sí, no quería, digamos, invadir, eh, claro, agarrarme un título que no tengo, ¿no? Pero sí lo que me pareció fue que, nada, a mí es un estilo y me gusta como incluir estas cosas que pasan para ponerlas a producir también en este senderito. Y digamos, lo que te decía digamos, en esto de psiquiatra, psicoanalista, y compartir ese territorio, digamos, indudable del OPSI, es una exacto. cosa que mucho que ver con este asunto en el que nos metimos del habitar, por ejemplo. Así que Bueno, ya primero, vamos a dejar suspenso. exacto. Bueno, yo a ella la conocí, para todos los demás, la conocí cursando la maestría en estudios culturales, y bueno, cuando nos dijeron, primero, partamos de la base, hay que agradecer a los chicos de área, que bueno, desde Área Abogados son los que organizan este ciclo de como de encuentros virtuales, y bueno, muy agradecido primero por pensar en mí, para bueno, llevar adelante esta charla, y además, cuando ellos me acercan la propuesta de decir, bueno, si me interesaba charlar con alguien en esta modalidad así mano a mano, y si conocía a alguien que no sea necesariamente del campo así arquitectónico, se me ocurrió automáticamente se me vino la imagen tuya, porque, bueno, dentro de los seminarios que nosotros cursamos en la maestría y demás, siempre fue como muy interesante y muy, ¿cómo decirlo?, como constructivo los comentarios o las observaciones también que hacía sobre los temas. Y cuando me dijeron, dije, bueno, sí, deberíamos hablar con Gaby porque eh, tanto, bueno, en seminarios como después en las charlas que teníamos, siempre era muy interesante las perspectivas que tenía sobre temas que no necesariamente son como el campo disciplinar en que uno se mueve usualmente. Entonces, esta idea de cruzar, viste, miradas y perspectivas de otras disciplinas, que un poco también los que nos llega a encontrarnos en la maestría esa, Ajá. volcarlo un poco a nuestros campos, ¿no? A lo que es el territorio así como más de la arquitectura y el urbanismo y demás. Bueno, un poco como intercambio de mails que tuvimos, que hablamos de todo esto, cómo llevar adelante la charla, hacia dónde llevarla. Este, yo te expuse algunas dudas o preguntas que tenía, que nacen también como de este encierro y bueno, la idea era justamente poder empezar a hablar sobre esos temas que nos competen hoy. Ujú. Está bueno. Lo que a mí, digamos, me parece que también está bueno contar, porque fue una experiencia también interesante, que, eh, no sé, primero, desde un encuentro presencial, es decir, esta virtualidad acontece porque hubo otro espacio que ojalá dentro de poco podamos retomar, ¿no? Pero que hubo cierto diálogo que estaba como andando, más allá de que ni había llegado la invitación, esto que yo te contaba en el mail de que también me encontré con unas lecturas que tenían que ver con el habitar y que me había... Y digamos, la verdad que lo primero también tiene que ver con que lo que yo pueda compartir hoy, yo creo que lo más genuino que tengo para decir es que lo tiene que ver con lo que fui pensando y teniendo que ir a buscar para reubicarnos en esta situación. Entonces,
así como que fueron ciertas cuestiones que trataba de pensar y de encontrar qué iba pasando. Y en eso también, digamos, encontré en las notas del seminario de la maestría de teorías culturales tu referencia a Van Eyck. Y me fui a buscar el texto y fue bárbaro, digamos, porque era así como que me encontré con un viejo conocido. Entonces, como que eso estaba, y tiene un poco que ver con el estilo también de las preguntas, me parece. O por lo menos lo que también. Bueno, un poco como para ir involucrándonos de cierta forma como esta temática que de cierto modo también nos impone la cuarentena y el encierro. En estos días estaba pensando justamente en esta cuestión de los hábitos, el habitar y el hábitat. Ese fue un poco como si se quiere, no sé, el disparador o una reflexión que estaba haciendo sobre cómo los hábitos que tenemos incorporados ya o construidos, mejor dicho, nos condicionan tanto en el habitar y a nosotros particularmente de la disciplina, cómo también nos condiciona cuando pensamos, ¿no es cierto?, el entorno doméstico, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, de ahí un poco venía esa pregunta que te hacía de cómo pensás vos que nos construyen esos hábitos también dentro del hábitat, ¿no? Eh, Sí, yo voy a empezar por esta referencia, digamos, me hice como no pudiendo contar con compartir pantalla, imprimí. ¿Viste lo del OPSI, el lío que se armó? Esta es, digamos, la letra PSI, que técnicamente es la que le da ese origen a todos los PSI, y que tiene la referencia de psique, que es el ánimo, el hálito de la vida que se supone, según la mitología, habita nuestro cuerpo cuando comienza nuestra vida y cuando finito, digamos, sale y se va volando como una mariposa técnicamente, que sería lo que nos contacta, nos traslada, digamos, el ánima al más allá. Eh, por eso me parecía, digamos, como que también las primeras cosas que empecé a pensar y que tienen que ver con la línea de lo que a veces ando curioseando y pensando, era esto de, digamos, ubicar los cuerpos, digamos, y cuando digo cuerpo estoy pensando no en la división cuerpo-mente, cuerpo-alma, sino este combo que somos, ¿no? Y en la relación con el espacio. A mí me resultó, fue un poco una casualidad, pero ese encuentro con el texto de Heidegger, donde él empieza, digamos, el texto que leí primero fue Pensar, Construir, bueno, no me acuerdo el título ahora, y después, o algo así. sí, habitar, construir, pensar, bueno, están esas tres cuestiones. Eh, Sobre todo me pareció y me ayudó a pensar esta cuestión de cómo, digamos, el habitar, me parece esto que charlábamos, tiene una doble vertiente. A mí me parece que no se puede pensar solamente como que el espacio, o sea, nos condiciona todo, ni que todo lo podemos hacer desde una cuestión de actividad nuestra, pero que esa cuestión está, digamos, está en simultáneo o que son dos dimensiones distintas que es necesario considerar. Eh, lo que decía del retomar la línea del OPSI tiene que ver con que, digamos, para poder ser humanos necesitamos estar animados. No en el Exacto. sentido de ánimo, sino de que acontezca esto que hace que la relación con nosotros mismos sea un cuerpo habitado. Eh, con lo cual, digamos, lo que adelanto esto que te contaba que fue una de las primeras cosas que ubiqué, digamos, que era este asunto de que en este desafío, en esta cuestión tan particular, tan poco ordinaria, tan poco habitual, Ujú. era esta condición del cómo estábamos que estar mucho tiempo en casa, digamos, y de este modo y con normas que de pronto, o sea, la mayor parte de las cosas que hacemos son extraordinarias.
no, no es lo ordinario. De hecho, y no se trata solo quedarse en casa, sino que es estar de otro modo, con otros cuidados, con nada, con un universo, digamos, distinto. Entonces, lo que me ayudó, me salió un poco de esas mezclas que se me armaron entre la lectura, digamos, de Heidegger, fue el encuentro con la dimensión del cuidado que él plantea, de esa cuestión que me parece es éticamente humana, digamos, y necesaria, que es esa dimensión del cuidado, es decir, del habitar ligado a construir cuidado, que no es algo que está dado por el espacio, sino que necesita, me parece que algo de eso desliza ahí, y muchos otros que por ahí plantean cosas similares, ese gesto humano o sea, no, que crea el lugar, Exacto. como que lo inventa y que entonces un poquito estamos inventando, a mí digamos, más que me parece, digamos, no nos damos cuenta porque es como mucho trabajo darnos cuenta de esto todo el tiempo. Quizás esta situación lo revela, lo muestra, pero estamos inventando el tiempo y el espacio continuamente. Nosotros nos entregamos a esa, digamos, a lo que organiza la rutina, a lo que arma el reloj, y bueno, Claro. nos parece que, y ahí, digamos, en ese carril nos mandamos, pero eh, hay atrás un trabajo que la verdad que si no está, la complica, digamos, porque es un poquito, a ver, yo pensaba también en relación al habitar, una referencia que no es espacial, sino temporal. De paso, pedimos disculpas con el loop este lío que tuvimos con el tiempo, a los que, porque nada, se nos desacomodó el tiempo. Pero los humanos creamos el tiempo. No es que creamos el tiempo del reloj, porque eso es un consenso, pero hay un tiempo interior que lo inventamos. Me parece que la última gran temporada de nuestra existencia como colectivo, como sociedad, eso viene como bastante lastimado, pero un poco más identificado. Me parece que esto puso un poco más en evidencia algunas zonas como de crack, de resquebrajamiento en las posibilidades de construir espacio. Algo de eso, digamos. ¿No? Y espacio no en el sentido literal, sino en esta dimensión que involucre algo del cuidar o del amparar lo humano, que Exacto. no es solo un sitio, ¿no? Escucharte, viste, es como muy revelador en cuestiones que... No, pero lo digo porque cuando me nombraste Heidegger y justamente esa lectura, nosotros dentro del cursado de epistemología, de nuestra epistemología, incorporado como, creo que es una de las lecturas obligatorias del cursado. Eh, y es, o sea, muy interesante la perspectiva tuya sobre ese texto, ¿no? Que, o sea, lo atraviesa por un lugar que, o sea, la mayoría que hemos leído ese texto, yo lo he leído, pero hace 1000 años, por eso lo retomé cuando me lo nombraste, fui a buscarlo de nuevo, a ver, a leerlo un poquito de nuevo, y, y sí, o sea, es como que, de vuelta, estas cuestiones de lo que nos puede aportar la visión del otro sobre lecturas, por ejemplo, y sí, sí, totalmente. O sea, quiero tomar algo que dijiste sobre cómo esa compartimentación del tiempo que tenemos, y cómo esa rutina también, o sea, la no rutina que tenemos, o por lo menos cómo se distorsiona en las condiciones de encierro que estamos ahora, revela un montón de cuestiones. O sea, es como que le quitamos el velo no sé, a algunos, bueno, resquebrajaduras, si se quiere, de no sé, nuestras propias personas dentro del espacio, ¿no? Entonces, al vernos encerrados, como que se evidencian de repente cuestiones que no eran tan evidentes, como la vorágine diaria sería más bien. Este, y bueno, y eso es lo que nos lleva también a un poco a la reflexión sobre nuestros, no sé, nuestros quehaceres diarios dentro de bueno, no sé si quehaceres, pero sino de nuestros comportamientos, de cómo nos movemos dentro del espacio cotidiano que tenemos ahora. Eh,
muy Ujú. interesante. Sí, a mí, digamos, lo que a partir de la lectura esta de Heidegger y de lo que venía como tratando de cómo hacer pie, porque la sensación fue que como si me hubiera llevado las primeras semanas, o si me hubiera llevado puesta una ola y estaba ahí como con suerte dejándome llevar por eso, pero no me podía. Y digamos, la idea de hacer casita fue la que también me ayudó con ciertos recorridos que pensar esa dimensión del casa, del juego, ¿no? Esa casa que en un espacio que a veces no es ni adentro ni afuera, o puede ser afuera en relación a estos espacios, digamos, eh, funda ese lugar que inventás y que acordás de amparo, ese lugar donde tiene que funcionar la protección, donde no te hacen la pica, donde, bueno, si estás ahí, no te hacen la popa, qué sé yo. Pero como esa cuestión de que es necesario acordarla y construirla, y que, digamos, me parece que eso nos invitó de distintos modos a la mayoría a tener que inventar una nueva cotidianeidad, hasta unos nuevos hábitos y habituarnos además a tener otro encuentro con nosotros mismos. Entonces, como esa, digamos, como un trabajo que implicaba, bueno, ¿a dónde voy para, para a partir de eso que yo, no sé, puedo identificar como un estilo, como algo que es un hábito, que no es un hábito en serie como tanto, sino que es algo que me habita o me permite habitarme a mí, digamos, ir a ese lugar y entonces como esto de ir un poco más a la lectura. Yo en una cosa que compartía con amigos decía, bueno, hubo una cuestión muy potente que fue hablar por teléfono fijo. Hablar por teléfono fijo es como una antigüedad hoy en día. Con una amiga que es muy querida tenemos la costumbre, digamos, de seguir hablando por teléfono fijo, aunque no lo hacemos tan seguido como nos gustaría, pero eso y hablar con ella, digamos, que es como un territorio de encuentro, digamos, como que también me organizó eso de cómo habitarme, ¿no? Y Exacto. cómo pensar el habitar los lugares. Quería tomar eso que dijiste de hacer Sí. casita, eh, Mm, y cómo también podemos defender la casita, más que nada te- pensándolo en el avasallamiento que tenemos permanente de aquellos pantallas y demás. eh, mm, ¿Cómo podemos defender esa casita cuando la casita es invadida? Porque, por ejemplo, no sé, teniendo el trabajo dentro de nuestra casita, como que ya, no sé, la popa te la pueden llegar a hacer adentro de la casita. Entonces, como que me claro, parece que, me mm, parece que de no alguna hay lugar forma, para esconderse, un bajón. claro, es como que ya la casita fue vulnerada, entonces como que se vuelve cada vez más difícil y como más preciado, esos espacios. Tal vez es como que la charla por teléfono fijo pasa a ser como como esa unidad media indestructible de casita que voy a decir, bueno, esto sí es, no sé, impenetrable no sé, por el trabajo, no sé, lo Ujú. pienso tal vez en esos términos, ¿no? Como a veces el hogar de uno, al mantener, qué sé yo, todas estas cuestiones en el exterior, del umbral de la puerta hacia afuera, este, medio que lo preservan en esa burbuja, y cuando esas cosas se empiezan a infiltrar, el trabajo, no sé, las actividades que uno suele hacer afuera, necesariamente las incorpora dentro de esa casita, y me parece que también los comportamientos dentro de esos espacios que creíamos seguros cambian de alguna manera. Sí, además me parece que, sí, por supuesto que cambian. Yo una de las cuestiones ya venía siendo, a mí me parece que me vuelve así, como me insiste mucho esta cuestión de que hay cosas que se magnificaron con toda esta situación. Pero, eh, a ver, el avance en los horarios de trabajo que viene pasando desde hace muchos años, ¿no?
el hasta dónde te encuentran para el trabajo y el tema del trabajo dentro de la casa por ahí ya estaba bastante como incorporado. Ahora, claro, llegó a unas dimensiones que aparte dislocan porque no están dadas las condiciones. Vos preguntabas por esto de, bueno, cómo son los espacios creados, digamos, está el caso ya construidos por los edificados para seguirlo a Heidegger. Eh, y la verdad que muchas veces primero es complicado sostener ciertos trabajos en este tipo de viviendas. Y además pensaba, claramente estábamos la mayoría con mucha actividad afuera y no teníamos lugar adentro para hacer ciertas cosas. Y eso también me parece que lo que trastocó fue compartir más tiempo con la gente con la que vivimos. En algunos casos serán otras experiencias. Yo también me parece que tenemos que hacernos permeables a que a lo mejor, o sea, yo estoy reflexionando mucho sobre una franja, digamos, de clase y que me gustaría tener también como la permeabilidad para que, digo, debe haber bastantes diversas situaciones en toda en esta movida, ¿no? Pero sí que cambió el tiempo que compartíamos y cierta cuestión digamos, ya los espacios se transformaban. La verdad que en mi casa no es tan raro, quienes me conocen, digamos, es difícil, digamos, hay 2 o 3 espacios que mantienen como su función oficial, digamos, eh, pero sí que, digamos, que sigue siendo ahora muy difícil, por ejemplo, que si hay dos que tenemos que dar clase en simultáneo, bueno, tenemos que hacer unos malabares para que la clase del otro no se meta, cosas por el estilo. Y bueno, y también esa temporalidad de compartir, no digo, lo extraño es estar con nosotros mismos dentro de estos espacios, además de estar con los otros, digamos, cuando hay otro, ¿no? Y si no, una cosita, a mí me parece que los memes nos van a ayudar a entender mucho en algún momento de estas cuestiones, ¿no? Esto de estar con uno mismo de otro modo tanto tiempo, me parece que, nada, esas cosas que a veces los chistes, digamos, ilustran de un modo particular. Yo, bueno, te voy a leer una pregunta que surgió en el chat, así que Sí, dice, atento, ¿hay, chat. hay una reconsideración del hábitat dentro de la vivienda ahora que cambió la identidad, la cantidad de tiempo que la habitamos? Pregunta, ¿se modifica entonces nuestra percepción del espacio? ¿Sé qué? No escuché la pregunta. ¿Si sé qué? Se ¿La modi- percepción del espacio? ¿Si se modifica? Dice, ¿se modifica entonces nuestra percepción del espacio? Pregunta. Te le leo todo de vuelta si querés, así. Dale. Dice, ¿hay una reconsideración del hábitat dentro de la vivienda ahora que cambió la cantidad de tiempo que la habitamos? ¿Se modifica entonces nuestra percepción del espacio? A mí me parece que sí, digamos, que estamos, pero que lo que es más que percepción, es la experiencia del espacio. Y también me parece que estamos siendo un poco como ubicados. Una cosa que me parece que también es muy espacial es cómo los dispositivos ubican nuestras corporalidades. Es decir, eh, si uno hace un poquito de historia en cómo ciertos dispositivos tecnológicos de los últimos 100 años fueron entrando en la casa, la radio te permitía, bueno, vos te podías mover, hacer otra cosa mientras la radio sonaba y, bueno, había entrado ahí la voz, ¿no? Pero el televisor nos sentó, así que ya eso venía, digo, la experiencia, capaz que, digamos, se profundiza una experiencia o se modifica una experiencia del espacio y se revelan algunas cuestiones. Digo, en respuesta a la pregunta. Lo que a mí la pregunta esa, digamos, me hace pensar es en esta serie de cómo los dispositivos también nos ubican en distintas corporalidades
Y me parece que también estaría bueno eh, notar si estamos percibiendo eso. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, bueno, qué sé yo hago danza y mi profe de danza, una grosa, una divina, le mando saludos, Andrea Ramos, está en unas clases fantásticas. eh, Ahora, todos hacemos malabares en estos espacios, claro, yo sé que el espacio en el que vivo no es muy así grandilocuente ni espacioso, pero tengo mucho más en claro cuando, qué sé yo, la lámpara esta que me está iluminando, le pegué un bife en un movimiento amplio que, claro, es decir, lo puedo, o sea, al querer meter otra actividad, y eso que intenté correr cosas y todo eso, así que me parece que lo que está cambiando es nuestra experiencia. Lo que a mí me gustaría es que también a lo mejor esta charla ubique la posibilidad de percibir esa experiencia, porque nosotros hemos estado bastante anestesiados, me parece, en Y relación a esto, ¿no? algo para sumar ahí, y capaz que esto nos lleva a otro, pero esa lectura que haces como de la historia y cómo estos como artefactos tecnológicos nos fueron también, de cierta manera, no sé, eh, tonificando el cuerpo, de cierta forma, educándolo. Pensar, no sé, en la historia de la arquitectura hay ciertos momentos clave, por ejemplo, en los que la vivienda se redefinió de determinada forma, determinada, más que nada como, no sé, posguerra, por ejemplo, en la que empiezan a salir, o en el periodo entre guerras mejor, Mm, esta cuestión de estandarizarlo todo, no sé, medirlo todo, dimensionarlo todo, y en ciertos momentos es como que uno está también prisionero de cierta proporción y medida que está dada y que no está cuestionada. Entonces como que, no sé, por ejemplo, uno toma, eh, por poner un ejemplo que conocemos todos, o por lo menos la mayoría lo tenemos presente dentro, o sea, arquitectes, digo, que es el modulor de Le Corbusier, que es la figurita como del hombre ideal, que, exacto, la del Colegio Arquitecto Viejo, bueno, esa, la que es también la visión de un cuerpo modulado, y todo como los espacios adecuados a esa medida. Entonces, me parece como que en cierto punto, digo, muy pocas veces nos hemos vuelto a pensar el cuerpo de esa manera en los espacios, como lo que nosotros entendemos como las proporciones que teóricamente están bien, son muchas veces mezquinas en estas cuestiones, por ejemplo, porque no contemplamos un montón de otras cuestiones. Entonces, cuando nos atrapa la pandemia, empezamos a ver que en realidad los espacios que creíamos suficientes no lo son. Eh, mm. y eso, o sea, creo que es también un poco repensar el cuerpo en los espacios que proyectamos, o qué imagen tenemos nosotros de qué cuerpos son los que se movilizan en esos espacios. No sé, la puerta tiene que tener 80 centímetros de ancho, no sé, la mesa tiene que estar a tanto de altura, no sé, esas cuestiones, y también momento de repensarlas, o no sé, ver de qué forma, o por lo menos ser consciente en realidad de cómo los cuerpos no sé, cómo de alguna forma, sí, volvemos cuerpos dóciles, si se quiere, no sé si. Bueno, a ver, la vivienda obrera es pensada por Foucault como una intervención de disciplinamiento, es decir, yo lo que se me ocurría mientras te escuchaba desde otra, que entiendo que debe haber ahí también un entrecruzamiento, pero lo que se nombra como vivienda obrera tiene, y tiene me parece una función como bastante restringida a que sea para no, a ver, para que la casa por ahí sea para reproducir la fuerza, para volver al laburo y no mucho más, digamos. Entonces, me parece que hay mucha disponibilidad que se homogeneizó. Recién ahí vi más o menos el asunto de lo hegemónico, no hegemónico. Pensaba que una cosa, hay cosas que son en serie en lo humano, pero la homogeneización es otra cosa. Y me parece que lo que más gobernó, viene gobernando
digamos, muchas de nuestras trayectorias y las organizaciones es como una fuerte tendencia o por lo menos hay un empuje de ciertos intereses que empujan a la homogeneización y le frenan, digamos, la permeabilidad a lo heterogéneo, a lo diverso. De hecho, digamos, lo diverso de que la casa pueda ser más de una cosa o más de un espacio al mismo tiempo. Eh, lo que vos decías a mí, digamos, el otro texto que me fui a leer y que en realidad fue un encuentro con algo que, bueno, que ya venía ahí como pensando, era esto de pensar poéticamente, o sea, el humano, lo voy a mostrar porque lo tengo acá, poéticamente habita el hombre. No sé si se ve bien, pero sí, creo. Bárbaro. Bueno, se los leo, no sé si se ve en espejo, qué sé yo, pero bueno. Porque quizás el punto que me parece que es bastante, a lo mejor es una sutileza o es una sutileza difícil de transmitir, pero el universo del jugar, por ejemplo, esto de la casita, convierte un espacio en algo que es otra cosa. O no sé, o como cuando un niño, digamos, nada, se encuentra con una mesa, para tomarlo de lo que decías un poquito vos, y, y se mete abajo e inventa un universo de juego al que le llama, qué sé yo, fuerte o casita, o tira una sábana y con eso, digamos, inventa otra cosa. A mí me parece que y ligo esto con la homogeneización, es decir, la dificultad para poder, no sé, pensar que algo es más de una cosa a la vez. Termina, a mí, digamos, empobreciendo los recursos con los que inclusive habitamos nuestra existencia. Porque, bueno, hasta en lo disciplinar, ¿no? Esto de que, bueno, sos eso, haces eso solamente, y digamos, más allá del reconocimiento actual a esta cuestión de que se ha reconocido que los problemas son lo suficientemente complejos como para que concurran muchos y variados saberes, pero hay un montón de gente y de sectores a los que esta notificación no le llegó. Y aparece, digamos, ese empuje a una homogeneización que me parece que ahí sí opera modelando algo como que, aparte restringe la calidad, digamos, y la variedad de habitar el propio cuerpo y, bueno, y los movimientos, ¿no? O sea, una cosa que me pasó con este asunto de la secuencia bueno, en la radio uno podía desplazarse, ¿no? Por el espacio. Hay muchas cosas que uno usa a veces como radio, aunque no lo sean. Pones la música de Spotify y te va a hacer otra cosa, qué sé yo. Pero, por ejemplo, cuando a mí me ponía especialmente inquieta el malestar que me daba dar clases. Ahora me muevo, estoy charlando con vos, estoy más suelta, pero el momento de la clase era un malestar, o sea, yo sentía un gran nivel de tensión en la quietud que no era nada que ver, digamos, con lo que estaba habituada, digamos. Aparte de moverme mucho, ir de acá para allá. Y ahí me volvió esto de, bueno, a ver, la televisión nos sentó en el living o donde sea, nos sentó y nos dejó ya un poquito más quietos. El cine también, pero bueno, entramos, salimos, estamos de paseo. La tele nos sienta y este dispositivo, digamos, no es que estoy enojada con la compu, ni mucho, me parece que hay cosas muy copadas que se hicieron y que hablan de la generosidad que podemos tener los humanos, ¿no? Con lo que encontramos. Pero sí que hay una insistencia a la fotocarnet, es decir, y a una priorización es como que somos un montón de fotitos carnet en las clases o en los encuentros estos. Yo les decía que trabajaba con estudiantes en una clase y decía, ninguno está haciendo la vertical mostrando las patitas, es decir, todo es como que hay algo también de la primacía de esto de
no de un cuerpo que llega, digamos, hasta todo donde llego, donde más o menos llego, sino una priorización también de la... Me parece, hay un poquito como un agigantamiento de esto cognitivo racional que estaría acá, eh, al punto que, bueno, no se disfraza, digamos, arma su personaje hasta la cintura de última, qué sé yo, que Sí, sí, sí. aparecen todas esas fotitos, digamos, de nada, de que la parte de arriba estás como más o menos armado y esto. Sí, 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 Y sí, eso sí. sí me parece que es como que que merece ser problematizado, sobre todo, digamos, para que después de que nada, que no estén las condiciones que en este momento me parece que por una cuestión de cuidado nos hacen mantener esta restricción. Yo sinceramente no pienso que esto, o sea, me molesta, inquieta y todo eso, pero no me parece que restrinja mi libertad y me parece que la verdad que es un gesto de amparo, entonces también pensando en el habitar no, y eso también me ayuda, ¿no? Pero bueno, nada, pero si cuando se diluya el tsunami del coronavirus, que no quede, que no nos dejen demasiado fotito carné, y solo con esta partecita del cuerpo. Algo que, mirá, que es casualmente, hablaba con una amiga sobre todo esto, es justamente cómo nos vemos en la fotito carnet, porque con el tema de ahora del, no sé, el dictado de clases y bueno, el Zoom que uno hace con amigues y demás, pero uno se empieza a ver de nuevo en como en el reflejo ese de la fotito carnet y como que hablábamos sobre un- una novela de Philip Dick que se llama Una mirada a la oscuridad, que justamente habla de esto, como de la disociación de una persona en dos, sería, es como que uno y el reflejo que ve como en otro lado. Y decíamos, bueno, como lo loco de empezar a verse y desde ese ángulo aparte, siempre como con esta visión así como frontal. Ah, fue justo una casualidad. Eh, te No, iba a mí me a parece que no debe ser casualidad, que es que estamos, a lo mejor es lo que la pregunta esa de la percepción, es decir, estamos siendo convocados por unas cuestiones que, nada, que nos hacen respondernos, capaz. sí. Te iba a leer una pregunta que surgió en el chat, que era sobre bueno, lo que hablamos sobre la casita, el refugio, Ah, eh, que era sobre qué pasa, por ejemplo, o bueno, en qué situación estarán las personas en las cuales ese afuera era su refugio, su casita. Tal vez, no sé, ligado a realidades que son un poco, no sé, distintas o atravesadas por, no sé, cuestiones que el afuera termina siendo lo que resulta de su refugio. a mí me parece, bueno, por un montón de razones me parece que debe haber ahí también una gran variedad de situaciones. Para muchos, claro que tiene esta situación tiene una perspectiva de pesadilla, digamos, porque, porque a lo mejor yo lo que de así un poquito encuentro es que hay muchos que no saben estar en su casa. Que no saber no lo digo como que fuera un aprendizaje, pero sí implica como, bueno, ¿cómo es esto de estar en mi casa tanto tiempo? En general, para responder más precisamente a la pregunta, seguramente los niveles de malestar están de irritabilidad, digamos, de si no se encuentra por dónde encauzar eso de hacer, inventarse refugio en este nuevo lugar en el que, digamos, seguramente la están pasando peor, digamos, no por nada, y me parece que yo cuando también, digamos, trataba de tomar notas, pensaba que quizás esta situación se pueda un poquito homologar, salvando las distancias, a lo que fueron los desplazamientos migratorios del ámbito rural a la ciudad, ¿no? Eso que está estudiado, observado, como que digamos, ese
cambio en lo habitual y en lo cotidiano y estar inmerso en un lugar que no te resultaba casi desconocido, que no sabías leerte en esa situación, seguramente, digamos, y se sabe que lo que generó fue unos niveles de malestar y de dificultades importantes con altísimos consumos de alcohol. Esto que se nombra, digamos, tanto que por ahí rola el tema de que, no sé, hay una, hasta, para algunos es una sorpresa, a mí me parece que si lo pensamos desde esta perspectiva tiene lógica. Si para alguien a lo mejor se le está haciendo muy complicado esta circunstancia, y el alcohol es como un ansiolítico que nada, digamos, lo vas a lo sumo te que hacer un poquito más de cola, pero vas al súper y lo tenés, digamos. Y es probable que este aumento que se percibe, se comenta, digamos, del consumo de alcohol tenga que ver con lo que está, el malestar que está causando en algunos, esto de cuando el refugio o la, digamos, o la escena principal en la que alguien se sentía sostenido era afuera. Claro. También me parece que hay otra cara que es la de aquellos que podían salir de sus casas y administrar el tiempo que compartían con algunos, y ahora eso está complicado. Y bueno, eso, o sea que la respuesta más sencilla que tengo es, bueno, seguramente hay un aumento de malestar. Ojalá en muchos lugares aparezcan pequeñas solidaridades, digamos, que hagan que sea un poquito más amable en esta situación, pero entiendo que para quien no sienta que cuenta con, incluso con recursos para abstraerse un poco de lo literal, digamos, de esta restricción. Si lo vive como un encierro y no como una restricción, si se pelea con la restricción, y bueno, sí, seguramente la va a estar pasando un poco peor. Así que el malestar debe estar como aumentado. Exacto. Y en otros casos capaz que, no sé, me parece que hay variedad también de situaciones y de experiencias. Bien. Preguntan sobre el libro que mostraste. Después de última, cuando lo subamos a esto, un link ahí de qué libro es. Fotocopia. Ah, eso. Poéticamente habita el hombre. Y es de una conferencia de Heidegger. Esta es una fotocopia de la biblioteca de la Álvarez, de la biblioteca argentina. No se puede sacar fotocopia, me están diciendo por la cucaracha que acabo de decir algo inconveniente. Esto no es una, ¿cómo es? No Bueno, pasó, todo lo de recién me lo editan, porque no debería. Pero tengo otros libros que sí puedo. A ver. Bueno, lo que no, dije del alcohol, aparte de lo que sabemos, eh, digamos, un planteo freudiano de malestar en la cultura, es algo, o sea, es inherente a la cultura la relación con el alcohol. Y es lo que iba a decir antes, me pierdo yo en mis propios rulos, eh, es que, digamos, lo que pasó en todos los momentos en que se produjeron migraciones, se sabe que fueron, digamos, transiciones muy difíciles de reorganizarse, porque cambiaba el lugar, cambiaba el tiempo, cambiaba uno, digamos, y se sabe que en todas esas secuencias hubo un aumento de los niveles de consumo de alcohol. Hay unos grabados muy interesantes que me parece que vos estabas cuando vimos políticas culturales con Don Garza, que digamos mostraba las imágenes en 1780, una cosa así, de las calles de Londres invadida por gente con gin hasta en la médula, digamos, ¿no? Y entonces que se le proponía que tomen cerveza para que sea como más sano. claro. Eh,
Pero después, qué sé yo, la inmigración, a mí, digo, parece raro porque yo estoy usando un desplazamiento en el espacio para comparar algo que hoy implica un encierro, pero me parece que a lo mejor tiene un material parecido. Yo pensaba, el que tuvo que venirse, los parientes, que seguramente la mayoría de los que estamos acá vinieron desde otros escenarios, otros países, a ubicarse en este nuevo lugar, las tradiciones, lo habitual, se les había perdido, digamos, o sea, o se les complicaba. Sí. Y me parece, yo por ahí me preguntaba dónde uno guarda como esos hábitos o esas tradiciones que sentís que a lo mejor que son identitarios, que, que está bueno también como un gesto de ir ahí desde ahí a lo mejor crear un nuevo lugar, pero que sea en el que sentamos que estamos presentes con nuestra historia, digamos, ¿no? Que eso también esté en el modo también de habitar. No, no me salgo, digamos, de la cuestión porque me parece que cómo se distribuyen o cómo se pasan, eso me parece que hay bastante también para charlar. Total. Bueno, no sé, hay mucho para hablar. Yo no me, o Sí, sea, me puedo involucrar con un tema que puede ser detonante, ok. pero no sé cómo estamos de tiempo como para seguir dando, pero eh, todo esto que hablaba sobre las cuestiones migratorias y cómo esta gran masa humana que se traslada a la ciudad se insertan después dentro de como de esa matriz productiva. eh, cómo que esto creo que te lo había comentado en una de las preguntas que te había hecho previamente en los mails, sobre, bueno, hablar sobre los cuerpos productivos. Como, digo, uno siempre piensa en, no sé, idealizando igual el momento del proyecto, cuando, no sé, pienso en los ejercicios académicos que hacemos, por ejemplo, cuando nos dicen hay que proyectar una casa o las condiciones nunca son sobre los cuerpos, ¿no? Quiero decir, las condiciones como de productividad, si se quiere. Entonces pensamos Ujú. siempre que son productivos, que, digo, en el contexto este, medio como que lo productivo empieza a ser un poco más relativo, ¿no? En cuanto a relación con el cuerpo. Ya no es que vos decís, tenemos que desplazarnos al trabajo o al estudio, porque ahora eso lo tenemos incorporado, sería en nuestra, como no sé, en nuestra cotidianidad inmediata sería. Pero en la cabeza, exacto. Creo que eso un poco también es lo que empieza a hacer cracks en algunos momentos, como que la productividad o el cuerpo como medio de producción, ¿no? O no sé, tiro eso porque como que me hace también un poco, me lleva hacia ahí algunas cuestiones como este, para que discutamos. A mí me parece que lo que está bueno es primero ubicar esto de, estamos usando mucho la palabra incorporar, desde los hábitos que incorporamos, digamos también como hacer visible esta dimensión de que es meter en el cuerpo, es decir, cuántas cosas prácticas tenemos organizando también en esa doble vertiente que decíamos al principio de que, bueno, todos nos encontramos con un mundo que nos habita y hay cosas en las que tenemos ese margen de creación, de encontrar ese modo propio de habitarlo. A mí me parece que no sé si soy yo la que más puede contar o responder sobre esto, pero me parece que hace ya mucho tiempo ha venido variando lo que se prioriza como la producción a extraer del cuerpo, del humano, Claro, yendo de la fuerza de trabajo más literal, del laburo físico, digamos, a una expansión de la extracción en estos procesos como más de lo cognitivo. Entonces, bueno, me parece que eso, que también entabla también otra relación con las corporalidades, ¿no? Y quizás con esta cuestión de que el,
el espacio funcionaba en un momento, qué sé yo, muy bien como para alojar a alguien, como decíamos hace un rato, que solo tenía que eh, cargar como esa, la reproducción de la fuerza muscular y algunas cositas más, digamos, y mantener su poder en ese pequeño universo que se le De la había... casa, trabajo de la casa. Claro, pero muchas gracias, acá me aportan conexión con porque la energía, hablemos de energía, si tenemos que, esperar que vamos a ver, claro, querido, vamos a hacer así como vamos a ver un pequeño cambio de, ¿cómo se dice? De plano, eso, una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, eso que les decía, esperen un cachito. ¡Wow! Listo, porque hace falta tener energía para estas cosas. Estábamos con la fuerza de trabajo, creo, ¿no? Me parece que la relación con el cuerpo, eh, hay algunos que me parece que hasta sienten, y me parece que eso ha impactado mucho en la relación con el propio cuerpo, que el cuerpo es como una especie de trasladador de la cabeza, digamos, ¿no? Y eso, claro que es probable que complique ciertas flexibilidades, inclusive literalmente corporales, o sea, hablábamos cuando compartíamos esto del tema del jugar, el asunto de cómo a lo mejor algunos adultos estaban hasta dificultados no estaban a lo mejor acostumbrados a jugar o a compartir tanto tiempo con sus hijos, a ponerle el cuerpo a eso, porque eso también es algo y quizás porque estén demasiado, sobre todo para enmarcarlo en la pregunta esta, suponiendo que, digamos, lo más valioso, lo más importante estaba en un nivel de producción que era en otro lugar, Claro, ¿no? Eh, que a lo mejor a veces involucraba el cuerpo, otras veces más lo cognitivo, la producción está del bien inmaterial, que no es tan inmaterial porque después con eso hacen plata algunos, eh, pero me parece que también eso escribe los modos de las relaciones con los cuerpos y a lo mejor también hay alguna cuestión que está presente en cómo a alguien a lo mejor se le complica esto que decíamos, bueno, tirarse en el piso a jugar con los pibes, soportar esa cuestión de que los pibes, no sé, hacen de la casa un gran espacio de juego y si eso hay algunos que capaz que también se les complica, ¿no? No sé si total. eso cuenta mucho lo de, eh, no sé si aporta tanto a la respuesta, pero es lo que yo puedo... Más que nada porque me da pie para hacerte como una pregunta y ya cerrar, porque nos quedan, deben quedar 5 minutos, ponele. Ok. Pero eh, cuando, no sé, hay una pregunta recurrente que tenemos nosotros sobre los modos de habitar y cómo nos imaginamos en el futuro la vivienda o cómo la casa del futuro. Es como un tema que es recurrente y cada tanto a alguien se le ocurre cómo debe ser la casa del futuro. A mí, yo personalmente creo que sin cuestionarnos todo este tipo de temas o tópicos que salten, que estamos discutiendo, eh, es imposible pensar la casa del futuro, seriamente, digo, sin caer en una fantasía irrealizable o algo utópico, pero digo, si realmente queremos pensar la casa del futuro, me parece que nos tenemos que cuestionar todo esto, porque, a ver, si la producción del cuerpo, no sé, no me quiero poner tampoco muy sobre los medios de producción y demás, pero digo, en nuestros espacios domésticos, o sea, si cada vez empezamos a convivir con todas estas cuestiones, sin duda es como que nos los tenemos que plantear, me parece, para poder pensar un futuro que sea como algo constructivo y no una simple, no sé, fantasía, tal vez. Ujú. A mí me parece que lo que está bueno, por lo menos, qué sé yo, a lo mejor en esta charla donde somos alrededor de 50, digamos, por lo menos,
es qué futuro queremos, porque la casa del futuro, o sea, que depende de qué futuro queremos. A mí, digamos, me parece que ese es como un primer punto de anclaje. Si queremos, digamos, un futuro donde haya más heterogeneidad y haya lugar para la heterogeneidad también en los modos de habitar, qué sé yo. Eh, a mí me parece, lo que se me ocurre es que en ese sentido me gustaba ese estilo de planteo de Van Eyck. No sé si es porque te imaginas, yo me estoy metiendo una cara dura, soy una indisciplinada yo, me pongo a hablar de... Pero lo que a mí, digamos, me pareció súper interesante, o por lo menos lo que yo leí, capaz que él hizo otra cosa, es que como una propuesta de los espacios para que generen el inicio de un movimiento, como para que den ese gesto que, digamos, iniciar un gesto que inaugure otros o que continúen otros, ¿no? Otros en todo sentido, el encuentro con otros, pero también que en el encuentro de esas corporalidades con esos escaloncitos o con esos circuitos, eso sea la ocasión y algo que dé lugar a un primer gesto, no a todos los gestos. O sea, a mí me parece que en tal caso yo lo que te puedo decir, el futuro que me gustaría que habitar cuando esté más jovata y que la gente que siga, digamos, rolando habite es uno donde haya lugar para esa gestualidad más diversa. Y entonces por ahí me imagino, qué sé yo, algo donde los espacios no condicionen tanto los modos en que eh, los humanos los habitamos, ¿no? O sea, en tal caso, que nos dejen habitar, que el Perfecto. espacio tenga la suficiente, nada, como que deje disponible para la propia escritura del cuerpo. Pero, digo, la caligrafía que cada uno tiene. Y por eso a mí, voy a contar a mí me voló mucho, me encantó esta observación que él hace respecto de cómo la nieve, eh, tan solo estando, ¿no? Ese encuentro con ese objeto que la nieve, si los niños están habitados por el gesto del jugar, inaugura ese gesto. Algo de eso, digamos, me pinta, o sea, es el futuro que tengo ganas de que ocurra. Y entonces, claro, la serialización un poquito menos. Bárbaro, No Dan. Me qué sé parece yo. como que esta es una data tremenda porque nos sirve mucho a nosotros y me parece como que, no sé, da para verlo esta charla después grabada porque me parece que en el discurso hay mucha data para investigar y seguir ahondando, así que yo te agradezco infinitamente por haber aceptado hablar, tener Buenísimo. esta conversación, me encantó. Y bueno, espero que nos podamos volver a ver en algún momento cuando se libere todo esto, encontrarnos ahí y charlar en face to face. Pero sí, por supuesto, va a pasar y ojalá capaz que nos encontremos con todos los que estuvieron viéndonos a nosotros acá charlotear y todo eso, pero sí, muchas gracias a mí también, o sea, te lo agradezco porque me permitió anclar como todas estas cuestiones bueno, venía un poco entre buscando o inventando también digamos, rehabilitar esta circunstancia y esta situación del modo más humano que podía, digamos, ¿no? Ahí Así mira, te están invitando que cuando se pueda ir a la sí, facultad, ahí a la FAPID, a la Facultad de Arquitectura, para seguramente algo vamos a estar armando porque esto es muy valioso, creo que para todos, escucharte es un placer, así que seguro pero que algo van a estar haciendo los chicos para invitarte, seguro. bueno, buenísimo, ojalá bueno, que nada, que pase, que se agite